Bueno, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un día más en Espiritualidad Tomando Tierra, compartiendo, compartiendo conocimientos, energía y creando familia, ¿no? Creando familia a nivel mundial, porque hoy cruzamos el charco, porque tenemos a Rebeca Serrano. Buenas noches, bueno, buenas tardes para ti, Rebeca. Muy buenas tardes desde México y bueno, buenas noches, buenos días desde donde estén. Ahí estamos. Buenas tardes, querido José Luis, ¿no? Porque yo creo que sí que estás, o buenas tardes, noches, ¿no? Sí, estoy en Murcia. En Murcia, Murcia, bueno, entonces estamos cerca. Y querido Salva, qué alegría verte. Antes en la trastienda estábamos hablando de ese curso maravilloso que habéis hecho, Saúl y tú, y que, bueno, que se trata ya también de eso, ¿no? De pasar a la acción, de trabajarnos con uno mismo para poder ofrecer lo mejor de nosotros, ¿no? Pues Yo sí, estoy convencido de que cuando pasamos a la acción y disfrutamos de lo que estamos haciendo, el primero beneficiario somos nosotros. Con lo cual yo creo que esto lo deberíamos de hacer todos. Pero bueno, en ello estamos, ¿no? pues sí, la verdad que precisamente hoy vamos a trabajar un tema que requiere mucha acción. Así es. Buenas noches, querido Antonio. Buenas noches, querido Juan. Buenas noches, José Luis. Buenas noches, Salva. Y Rebeca, sé bienvenida a este espacio. Espero que Muchísimas no sea gracias. la última vez que participas. Sé bienvenida. Gracias, muchas gracias. Bueno, pues el tema de hoy es actitud positiva, ¿no? Yo me doy cuenta de que es algo importantísimo en nuestra vida, ¿no? Un mismo acontecimiento lo podemos vivir de una forma dramática y crítica, o el mismo acontecimiento vivirlo con toda la energía, con toda la conciencia y con todo el amor, ¿no? Yo pongo un ejemplo muy personal, muy íntimo, pero que a mí me sirve y yo espero que a los demás también. Hace unos años mi padre estaba en el hospital y me encontré a la doctora por el pasillo y le pregunté: doctora, ¿qué le pasa a mi padre? Abrió una carpeta y dijo: tu padre tiene cáncer y se va a morir. Bueno, pues a partir de ahí mi actitud podía ser mi padre se muere, o actitud de voy a ver todo el amor y todo lo que necesita mi padre en estos momentos hasta que deje su cuerpo, ¿no? O sea, como lo pongo como ejemplo porque algo tan dramático y tan personal, nuestra actitud con nosotros mismos y nuestra actitud ante la situación y nuestra actitud ante la persona con la que estamos viviendo puede cambiarnos la vida, no solamente a nosotros, sino también a los demás. Por eso yo pienso, siento y comparto que la actitud yo creo que es la llave que nos va a abrir la puerta de la luz o la puerta de la oscuridad, depende de la que queramos abrir. Así que, Salva, pues si quieres, tú que eres más antiguo en el programa, háblanos, como yo siempre te pregunto algo y luego tú respondes lo que te da la gana, pues directamente háblanos directamente con la actitud y ya está. Bueno, esto que acabas de decir, ¿no? Que soy más antiguo en el programa, es una forma sutil de llamarme viejo, ¿no? Pero lo voy a aceptar viniendo de ti porque... Esa es tu actitud. Para mí es sabiduría, que llevas más años o más tiempo en el programa, pero bueno. Bueno, sabes tú que me gusta ponerle un poco de pimienta Que sí, hay que a las darle cosas. el De humor y el broma. amor que nos unen, el amor y el humor que nos une estará siempre ahí, Salva. Claro, no, eso es muy importante. Fíjate que el tener afecto, el tener cariño con la gente hace que en vez de precisamente ver esa parte de, me ha llamado viejo, darle la vuelta al humor, al toque a través del humor, ¿no? Y desde ese cariño, desde ese afecto que le tenemos a las personas, de verlos como hermanos, podemos trascender muchas cosas, muchas situaciones que de la forma más tonta, nos lleva al conflicto con otros seres humanos, ¿verdad? Y bueno, como estamos poniendo un marco, fíjate el refrán o la frase hecha que me viene a la cabeza
que esto es de cosa de mi infancia, ¿no? Que dice algo así como que para las cuestas hacia arriba quiero a mi burro, que las cuestas hacia abajo ya me las bajo yo solo, ¿no? Es decir, en realidad la actitud positiva la necesitamos para justamente lo que tú estás diciendo, esos momentos que pueden ser vividos como un drama, ¿no? Y que de hecho pues aparecen de manera imprevista en nuestra vida y tenemos que hacerle frente y a ver cómo lo solucionamos, ¿no? Entonces, si no tienes ese hábito trabajado, esa mirada de esperanza en el futuro y también de sentir que tienen la capacidad de transformar tu vida, tu contexto, pues si no tienes eso, pues ¿qué pasa? Pues cuando te vienen estas situaciones no eres capaz de superarlo. Entonces, tener una actitud positiva no es algo que no tiene nada que ver con la iluminación. No tiene nada que ver con la iluminación. Porque tú puedes sentirte iluminado y luego no tener herramientas para resolver un conflicto, para tomar una decisión realmente trascendente en tu vida, para enfrentar situaciones que son muy difíciles. Y todo eso es trabajo, ¿no? Lo estábamos diciendo al principio. Necesitamos el conocimiento, necesitamos del conocimiento. En la transformación personal, que nadie piense que las cosas son fáciles. Necesitamos todos los días estar trabajando en nosotros mismos, tratar de conocerlo lo mejor posible, tratar de ver, sobre todo en las situaciones que hemos resuelto mal, aprender de ellas. Es decir, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué es lo que ha hecho que yo me sienta mal? ¿Qué es lo que ella ha hecho? ¿Qué es lo que ha hecho que yo haya tenido un mal comportamiento con otras personas? O sea, el aprendizaje es fundamental. Entonces yo me quedo como al principio, como esto es un marco me han dado a poner el marco, pues yo creo que la actitud positiva se aprende. Hay que aprender porque requiere constancia, requiere trabajo, requiere esfuerzo para tener esa capacidad para sortear las situaciones difíciles. Bueno, y ya está. Hasta aquí puedo leer. Aquí todo es oro. Muy bien. José Luis, desde ese trabajo tuyo personal que también realizas, ¿qué experiencia has tenido? ¿Qué conclusiones has llegado con respecto a la actitud? De hecho, siguiendo el hilo de Ariadna, del que me ha enseñado todo sobre crecimiento y desarrollo personal, y coaching, que es mi querido Salva Gálvez, estoy totalmente de acuerdo con lo que él ha dicho y un axioma que yo pongo en mi vida y yo le transmito a mis clientes y le transmito a mis alumnos es que no se pregunten el porqué de las cosas, sino que te preguntes el para qué de las cosas. ¿Qué saco yo de esto? Porque ya sabes que el porqué es muy científico, es muy racional y no siempre hay que pensar con la cabeza, hay que pensar también con el corazón. De hecho, yo no creo en las casualidades, sino en las causalidades. Y anoche estaba cenando con una persona que, al hilo también de lo que ha comentado mi querido Juan Latorre, su marido se murió de un cáncer y esta es una persona que es muy religiosa y se preguntaba el por qué. Y le dije, oye, ¿por qué no te preguntas el para qué? ¿Qué sacas tú de esto? Y se quedó así, diciendo, ahí va, pues nunca me lo había planteado. Y es una persona ya de 70 años. Y le dice, oye, pues mira, me has dado mucha luz. Y digo, bendito sea Dios, ¿no? Que te haya ayudado sobre ese tema. Entonces, al hilo de lo que estaba comentando Salva, y todos estamos de acuerdo, efectivamente, tú y yo tenemos una serie de recursos disponibles. Todo está como tú quieras verlo. Yo, por ejemplo, me pongo estas gafas de sol y ahora yo os veo a todos muy guapos, pero os veo todo muy oscuro. Si me quito la gafa de sol, os sigo viendo muy guapos, pero lo veo claro. Entonces, todo depende, lo típico que se dice, ¿no? El vaso medio vacío, medio lleno. Entonces, la actitud
ha de ser siempre positiva. Y, sobre todo, esto también os lo digo por experiencia, yo era una persona optimista, no, lo siguiente, hasta que me di cuenta en uno de los cursos que hice con Salva Gálvez que no hay que ser optimista, hay que ser optimista realista. Es que no es lo mismo. Y eso yo lo he llevado en mi vida y lo he practicado y lo hago con mis clientes, y lo hago con mis alumnos y efectivamente todo depende de cómo tú quieras verlo. Por eso la inteligencia emocional es muy importante. Hay un ejemplo muy simpático, y ya con esto termino para dar paso a mis otros compañeros, que yo le pongo a mis, como también doy clase en la ESO, ¿vale? A mis niños de primero de la ESO, cuando le hablo de estos temas, les digo, ¿por qué algunos de vosotros, si yo os saco burla, os enfadáis o lloráis y hay otros niños que a lo mejor se ríen? Porque todo depende de cómo tú quieras verlo, depende de cómo tú quieras enfocar esa actitud. No sé si me he explicado, Juan. Perfectamente. Tómate un vasito de agua o una fanola. Estoy ya varios días a base de Sí, pastilla, de tomillo. Vale. Lo que pasa es que me han forzado. Pero bueno, ahí estamos. Vale. Muchas Poco a gracias. poco. Sí, A sí. vosotros. Sí. Querida Rebeca, bueno, pues háblanos directamente de la actitud desde tu trabajo personal y todo lo que haces allí en México. Bueno, yo les comento, soy médico. Entonces, como médico, el trabajar con la actitud de las personas es muy importante. Los médicos no solamente somos médicos de cuerpos, también somos médicos de almas. Y hablarle a la gente para que entienda que una enfermedad no es que le duelan los huesos, no es que tenga diabetes, sino que hay algo más adentro que es una manera diferente de ver la vida, que es una manera diferente de hacerse responsable de sí mismos. Eso para mí es un tesoro. Entonces la actitud para mí, como bien decían José Luis y Salvador, es salirte del drama y hacerte responsable. Y no se trata de ignorar las situaciones o de ignorar la problemática y de vivir en las nubes, no. Es estar en la tierra, es aterrizar y es ocuparte, pero de una forma divertida de la vida. Ver las cosas de una forma diferente, desde una visión diferente, y es sobre todo conservar la esperanza. Para mí una pieza fundamental del optimismo es conservar la esperanza y querer hacerlo de una manera diferente y hacerlo bien o hacerlo mejor. No sé, yo no creo mucho en las calificaciones de lo bueno y lo malo, pero sí creo que la actitud de ocuparme de mí y decir, pues vamos, ahora voy por lo siguiente y no conozco qué va a pasar más allá, pero sí me aviento a querer vivirlo y saber que puede haber algo tan diferente y que para mí, después de lo que han comentado mis compañeros, que me parece sumamente importante, es vivir la fe, esta fe en lo que tú creas y ese trabajo espiritual que va de la mano con el trabajo emocional. Porque a final de cuentas nosotros, cuando nos ocupamos del cuerpo, cuando nos ocupamos del alma y cuando nos ocupamos de ver a la gente que está alrededor de nosotros y de verlos con amor, también nos vemos con amor a nosotros mismos. Entonces, esta actitud es una oportunidad de ver la vida de una forma diferente, siempre pensando en oportunidades de hacer algo mejor, mejor y mejor. Qué bueno. Querido Salva, hay una diferencia importante entre la actitud y la aptitud. Date el micro. Claro, por pura definición son cosas diferentes. La aptitud con P son tus capacidades, mientras que la actitud es algo interno, la aptitud es algo que adquieres a través de una capacitación. La aptitud es una capacitación. La actitud es algo absolutamente interno que también puedes ir desarrollando. Al final hay una cierta conexión, ¿no? Porque no puedes tener una actitud si no tienes aptitudes. Es decir, para tener una buena actitud necesitas conocimiento. El conocimiento te da la aptitud y la aptitud genera actitud para enfrentar la vida y solucionar las cuestiones que son
más complicadas, que para eso, como decía antes, quiero mi burro, ¿no? Para poder subir hacia arriba en los momentos que son difíciles. Pero respondiéndole también a Rebeca, que ha tocado algo que es la parte espiritual también, diría que esa actitud positiva, dado que somos seres complejos, somos seres que tenemos una parte espiritual, tenemos una parte neurológica, donde están nuestros pensamientos, nuestras emociones, las decisiones que tomamos y todo esto, y la comunicación. Y luego está la parte corporal. Pues la actitud se tiene que manifestar en las tres áreas. En las tres áreas se tiene que manifestar. Entonces, en la parte espiritual, ella hablaba de la fe, ¿no? Ella habla de la fe. Y sí, es importantísimo. Yo añadiría que en la parte espiritual hemos de conectar a un nivel muy profundo con el significado que tiene nuestra existencia, el significado que tiene nuestra vida, ¿no? Porque si no conectamos bien con eso, difícilmente vamos a conectar con algo más grande. Es decir, yo tengo la posibilidad de tener fe cuando tengo un conocimiento tan profundo de mí mismo que digo, wow, qué bueno que es esto, ¿no? Qué grande que es la vida. Entonces, por eso yo hablo de valor humano, porque el valor humano te conecta, ¿no? Te conecta con lo que tú eres y con la relevancia que tiene tu vida. Entonces, esa actitud desde el alma, lo que está implicando es que yo solamente voy a poder tener un bienestar completo si respeto mi valor y mis cualidades esenciales. Si no, no estoy haciendo una vida auténtica. Entonces, en ese sentido quería comentarte, ¿no? José Luis, tal vez los valores, esto que tanto da la sensación que se ha perdido últimamente, serían las herramientas para tener una buena actitud. Sí, la verdad es que sí, los valores ayudan muchísimo. Hay una serie de valores, como vosotros sabéis, que son los valores universales, independientemente de las creencias que uno tenga o deje de tener, pero eso es perdón por utilizar la palabra pero, que es muy peyorativa. Es necesario tener unos valores que, en primer lugar, que no te afecten a ti y que no afecten al otro. Porque lo mismo que ha comentado nuestra compañera Rebeca, que hay términos que son muy subjetivos, bueno, malo. A lo mejor, si yo a ti, Juan, te tiro una piedra en la cabeza, a lo mejor tú eres muy fuerte y yo a ti no te hago daño. Pero ¿cómo sé realmente si he hecho algo bueno o algo malo? Dependiendo de la conciencia que tú tengas. Por eso hay que formarse muy bien. Hay que formarse una conciencia y dentro de esa conciencia están los valores, porque en tanto en cuanto tú tengas formada la conciencia, así tendrás valores y sabrás objetivizar lo que es bueno de lo que no es bueno. El otro día también, ayer precisamente con esta persona, estábamos hablando de ciertos temas y yo le comenté, mira, yo no soy tú, pero yo me acuesto con mi mujer, pero sabéis con quién duermo, con mi conciencia. Y ya con eso ya lo he dicho todo, Juan. Qué bueno, es importantísimo. Querida Rebeca, tú como médico y humanista, trabajadora de la luz que eres, qué importante es poner amor en tu trabajo, ¿no? Bueno, Juan, el amor es de lo más importante que tiene el ser humano. El amor es la conexión de lo de adentro con lo de afuera y de cómo tú permites que lo de afuera entre para adentro también. El amor para mí es la clave de la felicidad y del bienestar. Y una persona que se siente feliz, una persona que se da la oportunidad de tener bienestar, porque aquí se trata de poder asumir y dejar entrar ese bienestar o crearlo de nosotros mismos. Esto que tú hablas del amor a mí me encanta. Yo soy una enamorada de la vida y soy una enamorada del amor, por supuesto. Pero nadie puede dar lo que no contiene. Y le hablaban mis compañeros ahora de algo tan importante que es la congruencia.
Los que decimos que trabajamos para los demás y los que trabajamos para la luz y los que nos dedicamos a 1000 cosas, a veces no somos los más congruentes porque de pronto alguien nos habla y no le respondemos con esa actitud positiva, porque a lo mejor no nos fue bien, porque estábamos en los 5 minutos de no estoy para nadie y de pronto alguien nos interrumpe. Y todos tenemos derecho a eso. La verdad es que somos simples mortales y vivimos todas las emociones en este cuerpo que nada más es pasajero. Pero tenemos que aprender a gestionar de qué manera nosotros queremos vivir. Y como bien decía Salvador y José Luis, esto es un entrenamiento. Y lo empezamos desde que vivimos, desde que nacemos y lo terminamos hasta que nos vamos a morir, que son los dos únicos eventos que sí son seguros para el ser humano. Entonces, ¿de qué manera nosotros vivimos el amor? Pues el amor se nos nota con la sonrisa, el amor se nos nota con cómo nos brillan los ojos, el amor se nos nota cómo les hablamos a los demás. Y tener una actitud positiva hacia la vida, no importa que te estés muriendo, no importa la noticia que te dieron, no importa si perdiste todo, es como verlo. Y miren, a mí algo que me ha llamado mucho la atención es lo que hemos estado viviendo con esta pandemia, nos cambió la perspectiva de vida a muchos, porque pensamos que ya teníamos asegurado un conocimiento de que así tenía que ser y ahora resulta que no fue así. Dejamos de tocarnos, lo cual nos afectó a muchos. A mí, que yo soy una mujer de contacto, no me gustó estar encerrada, no me gustó no poder tocar a mis amigos, no me gustó no poder acompañar a la gente que yo quería. Y eso, en algún momento, yo confieso que mi actitud en algún momento se estaba volviendo pesimista, porque también el pesimismo y la desesperanza de otros también nos contaminan algunas veces. Y hay que aprender a sacar desde lo más profundo de nosotros eso que no sé qué nombre tenga, pero que es esta fuerza fundamental que nos lleva a un sentido de vida. Entonces, esta actitud de vivir es darte cuenta que puedes ser resiliente ante cualquier situación si le ves lo mejor a la vida. Sí, José Luis, no sé si has levantado la mano porque querías decir algo. Sí, gracias, Juan. Al hilo de lo muy bien reflexionado por nuestra colega, por nuestra compañera Rebeca, has citado la palabra clave, amor. Amor con mayúscula, porque tú y yo sabemos, todos sabemos que somos seres de luz, somos seres espirituales. Entonces ahí está. Acordaros lo que decía aquel filósofo San Agustín, ama y haz lo que quieras, ¿no? A partir de ahí empieza. Y lo mismo que tú y yo nos preocupamos académicamente hablando de mejorar día a día, vamos a hacer lo mismo espiritualmente hablando, porque es lo que antes he comentado y no quiero repetir. En tanto en cuanto tú estás a gusto contigo mismo, estás a gusto con los demás, efectivamente. Gracias por darme la palabra. Salva, entonces, la actitud, o depende de nuestra actitud, vamos a tener unos resultados u otros. Date el micro, date el micro. Sí, bueno, nunca me acuerdo de encenderlo, lo apago porque no se metan ruidos luego. No pasa nada, no pasa. Dependiendo de tu actitud, evidentemente tienes unos resultados u otros. Ahora, ¿qué cosas son importantes para tener una actitud? Porque aquí tenemos que ir a cosas prácticas, ¿no? El amor es una idea muy importante a tener en cuenta como un principio que tiene que estar ahí motivando cosas. Pero luego hay otras cosas que son más, que están más en la parte neurológica, que hay que tener en cuenta y que son herramientas fundamentales para tener una buena actitud. Yo voy a decir algunas cosas que, en fin, pueden ser evocadoras quizás de cambio o transformaciones que tenemos que hacer. Por ejemplo, ¿estamos o no estamos desarrollando un lenguaje que genera emociones positivas? Me lo puedo preguntar. ¿Cuáles son las frases que yo digo cuando pasa algún tipo de acontecimiento que es adverso? Aunque sea que se rompió un plato. Digo, mierda, me enfado, culpabilizo a alguien porque se rompió algo.
¿Cuál es el lenguaje que yo estoy desarrollando? Eso es algo práctico y es algo sobre lo que yo puedo reflexionar. Yo tengo que reflexionar qué lenguaje estoy empleando y si ese lenguaje está generando emociones positivas. Y también tengo que hacer una reflexión acerca de mis creencias. Si mis creencias me están acercando al sufrimiento o si mis creencias me acercan al bienestar. También he de hacer una reflexión, porque toda creencia que me esté generando un sufrimiento es una creencia limitante, una creencia que me está limitando, una creencia sobre la cual tengo que reflexionar si acaso no tengo que transformar esa creencia en algo, en otro tipo de creencia que sea más útil, ¿no? Eso en cuanto al tipo de lenguaje que empleo. Luego están las personas con las que me relaciono, que también tiene una influencia muy importante en cuál sea mi actitud. Ante todo porque, como decía Aristóteles, somos seres sociales y esa necesidad social no la puedo obviar. Luego, si somos seres sociales y somos seres, por lo tanto, influenciables, y están las investigaciones sobre neuronas espejo, las consecuencias que tiene la influencia y el entorno, entonces me he de ocupar acerca de qué personas quiero que estén ahí, qué personas son las que me acompañan en mis proyectos de vida, con qué personas paso la mayor parte del tiempo. ¿Son personas que generan emociones positivas o son ese tipo de personas que me van a influenciar para que mi actitud, que puede ser en principio positiva, se caiga y vaya hacia abajo, ¿no? Y por decir una más, es respecto a mi comportamiento. Mi comportamiento. ¿Soy Atila o soy alguien? Sí, soy Atila, el rey de los unos, y por donde quiera que paso no crece la hierba. ¿O soy una persona que por donde va pasando voy generando algo bueno o algo positivo? También he de reflexionar sobre las consecuencias de mi comportamiento en el entorno que estoy generando con mis comportamientos y mi actitud. Una reflexión que pongo ahí, porque también todo eso va a influir. Son aspectos, antes hablé de la parte álmica, ahora estoy hablando de la parte neurológica, donde estas cuestiones van a influir finalmente en la actitud y, por lo tanto, como me preguntó Juan, sobre el resultado final. Así es, efectivamente. Qué bueno. Sí, dejamos hablar a Rebeca y así hablamos todos, Luis. Rebeca, estamos hablando de actitud, pero es importante la actitud con nosotros mismos. Para poder tener una mejor actitud con los demás, ¿deberíamos de empezar por nosotros? Señor, estoy totalmente de acuerdo contigo. Fíjate, para mí hay tres aspectos o tres cosas que son bien importantes. Saber, querer y poder. ¿Qué sé que no sé y qué sé que sí sé? Y si yo no sé, pues pregunto. Y si lo que yo sé no es lo más adecuado, pues entonces cambio ese conocimiento y lo convierto en algo positivo. Eso me va a dar una buena actitud. Luego, si yo sé que me corresponde hacer algo y lo puedo hacer, eso es una actitud positiva. Pero si yo sé que puedo hacer algo y no lo hago, eso es una actitud negativa. ¿Por qué? Porque está en mis manos hacer algo y por egoísmo, por desconocimiento, por miedo a no preguntar, me quedo con eso y no lo hago. Eso es no ocuparme. Y luego viene la otra parte, que es querer hacerlo. Yo sé, yo sé que puedo, pero no lo quiero hacer. Aquí una persona está comentando ahora en el chat y pregunta, ¿qué hacer para decirle a una persona de tu familia que lo que está haciendo es inadecuado y que abra los ojos? Pues es decírselo con amor. No se trata de decirle a la otra persona lo que tiene que hacer, pero sí le puedes decir a esa persona lo que tú te das cuenta que pudiera funcionarle mejor, pero la otra persona tomará la decisión si lo toma o lo deja. Sin embargo, tú lo estás haciendo desde buscar un bienestar para la gente que amas, porque tener esa actitud positiva es también ver para los demás, porque no se trata solamente de ser tan buenos y tan lindos y tan iluminados, como bien decían, es saber que vivimos en un entorno social y que todo lo que hagamos
va a tener una resonancia con los demás. Nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestra actitud y la manera como nos ocupamos del mundo tiene que ver con los demás. Por lo tanto, no solamente es ocuparnos de la gente que está con nosotros, es incluso reconocer lo bueno que tenemos, reconocer las cosas maravillosas con las que ya contamos e ir por más. Una actitud positiva nos permite también generar más metas para ir por algo diferente, porque nos damos cuenta que nos falta algo y que tenemos ese derecho de tenerlo. Qué bueno. Salva, José Luis, perdón. ¿Querías comentar algo que antes no te he dado? No, claro, como yo he seguido mucho de los estudios de Salva Gálvez, porque he sido alumno suyo hace ya mucho tiempo y he colaborado con él de vez en cuando, claro, estamos en la misma línea. Y me estaba acordando de lo que él ha nombrado muy bien, que es lo que se conoce como las personas tóxicas. Tenemos que quitarnos a las personas tóxicas desde la asertividad, con mucho cariño, con mucho amor. Es una cosa muy importante. Y sobre todo eso, hay una cosa que yo llamo, que es posible que suene a tintes religiosos, pero que no va por ahí la cosa, es hacer el examen de conciencia. Es decir, todas las noches, cuando tú te acuestes, decir qué es lo que te ha ido bien y qué es lo que no te ha ido tan bien. No utilicemos un lenguaje negativo, no es un lenguaje negativo, porque todo es susceptible de ser mejorado. No es cuestión de autotorturarnos, sino decir, hoy, ¿qué es lo que he hecho bien con mis clientes, con mis alumnos, con mi mujer, con mi marido? ¿En qué puedo mejorar? Pero siempre desde la positividad. Y por supuesto, claro, el lenguaje hay que pensar muy bien lo que se dice, porque hay palabras como la que yo he utilizado anteriormente, que me he corregido, cuando he dicho pero, quieto José Luis, o podría o debería, ¿vale? Era eso. Salva, también la actitud es una vibración personal que podemos adquirir con meditación, toma de conciencia, el contacto con la naturaleza, etc. Sí. Sí. Y además eso está relacionado con el cuerpo. Está relacionado bastante con la parte corporal. Porque cuando yo camino, simplemente el hecho de caminar, quien ha hecho el Camino de Santiago lo sabe, que al final eso te engancha. Si lo haces una vez, no va a ser la única que la hagas. Vas a ir más veces porque te das cuenta que es una especie de meditación. Cuando estás caminando en medio de la naturaleza durante días, sientes esa vibración, sientes que tu actitud es diferente, porque el cuerpo necesita de esa vibración. Hay una parte corporal, como decía antes, hay una parte, digamos, espiritual, hay una parte neurológica, pero también hay una parte corporal. Entonces, esa parte corporal hay que cuidarla. Y hay una serie de cuestiones que también hemos de poner atención sobre esas cuestiones. Por ejemplo, lo que tú has dicho, meditar, caminar en la naturaleza, pero también sonreír. Y alguien dirá, bueno, pero si yo me levanto por la mañana y lo último que tengo ganas es de sonreír, ¿no? Bien, pues lo entrenas. Es decir, te pones delante del espejo y fuerzas esa sonrisa, porque si tú te ves reír, te ves sonreír, te ves ese cambio, ¿no? Si tú, por ejemplo, te das todo el cuidado que necesita tu cuerpo, fíjate, incluso estar a veces simplemente con barba de 3 días y tú sentir que eso como que no te da buen rollo, pues te afeitas y te quitas la barba. Ahora, si te da buen rollo tener barba, pues te dejas la barba. Pero todas estas cosas son importantes, ¿no? Porque ¿qué corporalidad muestro cuando estoy en la calle? ¿Y qué consecuencias tiene eso? Es decir, yo cuando salgo a la calle salgo así, encogido, con la cabeza hacia abajo, no te puede caer más que algo en la cabeza, ¿no? Cuando tienes... a veces va a pasar todo lo peor, seguramente algún timador, algún estafador llegará y te la jugará. Pero cuando tú estás con el cuerpo en esa actitud, ¿no? de alto rendimiento que yo digo, ¿no? Un cuerpo con alto rendimiento que se cuida en la alimentación, una alimentación equilibrada, hidratación,
cuido también el sueño, el tiempo de descanso. Si no me encuentro bien, no lo achaques a que algo te está pasando. Achácalo quizás que a lo mejor no has tenido el suficiente descanso y con media hora de reposo lo vas a arreglar. Hay que hacer descansos entre los tiempos en los que tú estás haciendo un ejercicio físico fuerte o mental también, o mental. Yo aquí, esta es mi oficina, tengo mis salas, pues yo tengo un sofá ahí. Tengo un sofá y si me encuentro mal, me voy y me echo un rato. Sí, porque el cuerpo también necesita esos mimos, esos cuidados. Vigilar mi respiración. Si es una respiración superficial, pues mejora para que llegue el oxígeno, ese oxígeno necesario que llegue a tu cerebro. No sé qué más, pues yo creo que lo he dicho más o menos lo que vamos necesitando, ¿no? A nivel físico, ¿verdad? O ejercicio físico moderado, salir a caminar, todo eso. ¿Cuál es el resultado de eso? Pues que el resultado de eso es que cuestiones o situaciones que te resultarían muy incómodas, muy molestias, por el hecho de que el cuerpo está bien, por el hecho de que el cuerpo está bien, las vas a enfrentar de mejor manera, ¿verdad? O sea que esa vibración viene también porque tenemos un cuerpo que cuidar. Qué bueno, qué bueno. Rebeca, y hablando del cuerpo de cuidar, tú como médico, ¿nuestra actitud repercute también en el funcionamiento de nuestro organismo? Por supuesto. Acaba de hablar, por ejemplo, Salva, de algo que es bien importante. Y es cómo yo voy a asumir o asimilar una noticia, por ejemplo, cuando el cuerpo no está funcionando bien. Yo quiero compartirles algo que me pasó a mí hace 10 años. Y de pronto un médico me dijo, yo tenía unas lesiones en las rodillas y en la columna, y me dijo, doctora, tú lo vas a entender porque como tú eres médico y tú eres terapeuta y tú eres coach, pues tú lo vas a entender, pero mira, es bueno que ya estés preparando tu invalidez porque en 2 años ya no vas a poder caminar. Y fue algo catastrófico para mí porque yo en segundos vi mi vida pasar y dije, ¿cómo que ya no voy a caminar si estoy en el momento mejor de mi carrera? Si tengo solamente 48 años, ¿cómo? Y yo no podía dejar de llorar, de verdad que no podía dejar de llorar. Porque a veces muchos médicos, lamentablemente, y lo reconozco aquí, creemos que tenemos la última palabra y damos una sentencia de muerte a la gente y la gente se la cree. Y entonces me tomó por unos segundos, la verdad es, o minutos, poder recuperarme y entender que solamente era el concepto del médico, que si bien es cierto existen lesiones en el cuerpo, son lesiones del cuerpo, no son tus lesiones. Es decir, hay una diabetes que está funcionando o que está en tu cuerpo, pero tú no eres diabético. Tienes cáncer, pero tú no eres el cáncer. Tienes algunas otras enfermedades, tienes fracturas, pero tú no eres la fractura. Porque la gente dice, es que vengo para que me curen mi diabetes. Es que soy hipertenso, vengo por mi hipertensión. Y entonces la gente se toma como propio las enfermedades y empezar a tener ese lenguaje donde no personalices un padecimiento, asumes el padecimiento y te haces responsable con la alimentación, te haces responsable con la gente a tu alrededor y creas un entorno adecuado, asumes que el sentirte bien tiene que ver cómo te sientes desde adentro, como mencionaba antes, pero que no eres eso. Y algo que me llama mucho la atención es cómo se gestiona cuando existe este descontrol emocional y la gente cae en depresión. Es válido que en algún momento te quiebres, es válido reconocer que no lo puedes todo, pero también es válido entender que no te puedes dar el lujo o el permiso de quedarte ahí por mucho tiempo. Es decir, reconocer nuestra fragilidad también es tener ser optimistas, tener una actitud positiva, es saber que necesitamos de los demás, pero que más que necesitar de otros, necesitamos escucharnos.
Necesitamos tener este cambio de creencias que bien decían mis compañeros, de manera muy sabia, en donde yo soy hija de una persona, hablando como médico, mi mamá es diabética, mi tía es diabética, pues yo no voy a esperar ser diabética también. Es hacer este uso de los recursos propios del ser humano para no asumir este lenguaje que muy bien decía Salvador, este lenguaje que nos está haciendo parte de algo que ni queremos. Entonces, como médico, yo le puedo decir, siempre le digo a la gente, ¿quieres estar mejor? Sí, entonces ocúpate de ti. Exacto. Simplemente, haz que las cosas sucedan, de verdad, porque todo es posible cuando tú lo quieres hacer. Yo aquí estoy y de verdad les puedo decir, este fin de semana cumplí 35 años como médico y bailé como si la música se volviera a acabar. Pagué la consecuencia, lo asumo, porque no me podía mover al día siguiente, pero lo hice, porque en mi actitud ante la vida es cada segundo que viva va a ser el mejor del mundo. Y eso es lo que yo le inyecto a la gente. Yo cuando doy una conferencia, primera me la doy a mí. Y como veo con mis compañeros, seguramente así lo hacen. Y cuando doy un entrenamiento, me lo digo a mí misma y me escucho. Y cuando les hablo a los demás, les hablo desde mi corazón y muchas veces desde mi experiencia. No lo he vivido todo, pero lo que sí sé es que lo que dicen los libros, es que lo que dicen los demás puede funcionar si te la crees. Amén. Y si tú dices que existe un Dios en ti, pues deja que tenga vida. Y si tú dices que eres un ser con una vibración alta, pues eso se va a notar con tu sonrisa, eso se va a notar porque la vibración, porque todos somos energía, y la vibración del ser humano se da en base a su bienestar y su felicidad. Y nadie que yo conozca hasta ahorita, nadie que es feliz le hace daño a los demás. Hasta ahora yo no conozco gente así. Entonces, esta actitud positiva para mí tiene que ver con las ganas de vivir. Y las ganas de vivir vivo es la diferencia. Ahí está. Qué bueno, qué bueno. Maravilloso. Bueno, José Luis, que has levantado la mano. De hecho, Rebeca, tú y yo sabemos, y el resto de los compañeros, que la edad biológica no te la quita nadie, pero la edad psicológica te la pones tú. Eso es sí, muy bien, me ha encantado. Me ha encantado, efectivamente, así es. Además, tú sabes que desde un simple resfriado hasta una enfermedad, el cuerpo nos está hablando. Nos está hablando. Ay, que me estoy constipando. ¿Qué me quiere decir el cuerpo? Tengo dolor de riñones, o sea, una mala postura del cuerpo, nos está hablando continuamente. Muy bueno, me ha encantado. Qué bueno. Gracias. ¿Querías comentar algo más, José Luis? No, perdón. No. Salva, además de, para tener una buena actitud, tendríamos que tener higiene mental. Sí, una buena higiene mental significa, en primer lugar, que tienes un alto conocimiento de ti mismo y también tienes un alto conocimiento de cómo funcionan las relaciones y cómo relacionarte con los demás desde una comunicación limpia, desde una comunicación transparente, no permitiendo que otras personas utilicen la toxicidad que proviene de un lenguaje oscuro, vago, impreciso. Cuando tú eres capaz de desafiar ese tipo de lenguaje, ese tipo de estructura, tú permites que la comunicación se haga limpia, se haga transparente. Tú vas a mantener una higiene mental porque tú no estás embarrando tu mente con una comunicación sucia. Entonces, claro que es importante la higiene mental, pero para tener higiene mental uno ha de tener un orden, una limpieza en la forma en que hace la comunicación con los demás. Y respondiendo a algo que ha dicho antes Rebeca, que me parece muy interesante, los médicos, ¿qué importancia tienen los médicos? ¿Cuánto bien pueden hacer? No solamente los médicos, sino cualquier figura de autoridad a nivel social, político, los abogados, pero luego al final resulta que hacen lo que hacen y dicen lo que dicen.
Yo quiero repetir algo porque viene al caso que dije en otro encuentro que tuve aquí, en espiritualidad tomando tierra, que es acerca de la emoción, ¿no? La emoción. Porque lo que nos dicen los médicos nos genera una emoción, nos genera una emoción. Pero yo tengo una fórmula matemática, no sobre la emoción. Y la fórmula matemática es que la emoción es igual a la experiencia más el significado. Es decir, realmente los médicos nos pueden hacer cambiar el significado de nuestras experiencias. Sí, porque de pronto nos dicen, tienes un cáncer, pero ¿qué significado tiene eso? Es muy importante. La experiencia es, me han dicho, tienes un cáncer. Ahora, ¿cuál es el significado que yo le voy a dar a esa experiencia? Pues un médico puede hacer mucho por conseguir que la persona le dé un significado que va a hacer que la emoción sea muy diferente para precisamente enfrentar una situación como puede ser un cáncer. O sea, es decir, como esa es la ecuación, da lugar a lo siguiente, es decir, para cambiar la emoción solamente hay dos posibilidades, o cambio la experiencia o cambio el significado. O cambio la experiencia o cambio el significado. Hay experiencias que no se pueden cambiar porque ya sucedieron. Lo que puedo cambiar son las experiencias futuras, pero no las que ya han pasado. Las que ya han pasado. Pero cuanto mayor sea el número de experiencias a las que yo voy a atribuir un significado positivo, mayor va a ser mi grado de bienestar. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Pero también el tema de qué significado le estoy dando yo a una experiencia. Si yo cambio el significado o sentido que doy a una experiencia, evidentemente que va a cambiar mi emoción sobre la misma. Por eso las figuras de autoridad, y yo la verdad que qué bonito cuando trabajas desde un lugar donde puedes ayudar a la gente a transformar precisamente el significado que están dando a las experiencias, ¿verdad? Bueno, pues esto es lo que yo quería decir, aparte de lo que me decía Juan, que sabe que yo me voy con los cerros de Úbeda. Es decir, pero he aprendido a contestar tu pregunta y además decir lo que quiero decir. Así que vamos mejorando. Y lo que aprendemos de ti, Salva. Y contigo. Para mí esto es lo bueno de espiritualidad tomando tierra. Yo iba a decir, llevo un guión, no es verdad, o sea, sobre el terreno yo me voy haciendo el guión, ¿no? Pero pues sobre todo porque pongo el sentimiento y la vibración, y yo creo que también me soplan cosas, ¿no? que me dicen por ahí, pregunta, ¿no? Pero lo importante es, yo creo que es el resultado, ¿no? Y el resultado está en todo lo que compartimos, todo lo que compartís, que seguro que a más de una persona de las que nos están escuchando o ahora mismo o después les sirven. Y se trata de eso, de compartir sabiduría, ¿no? Sabiduría y conocimientos. Y esa energía maravillosa que se produce en estos programas. Rebeca, efectivamente cuando nosotros trabajamos, yo una de las cosas que digo, doy también parte de mi trabajo como fisioterapeuta, naturópata, etcétera, soy coach y doy también conferencias, ¿no? Yo disfruto dando las conferencias, o sea, yo disfruto muchísimo dando los talleres. Y porque les digo que yo amo mi trabajo, ¿no? Amo mi vida, ¿no? Cuando efectivamente amamos lo que estamos haciendo, es como si conectáramos mucho mejor con los demás o como si los demás conectaran mucho mejor con nosotros mismos, ¿no? Y esa energía que le ponemos, ese disfrute, esa alegría, ese amor que yo le llamo cuando estamos compartiendo algo, yo creo que a la gente le sirve física, mental, emocional y espiritualmente y energética. Y hasta inclusive, que era mi pregunta, ¿has podido comprobar cómo las personas ante nuestra forma de compartir han cambiado su propia actitud? Y he tenido esa bendición, porque para mí eso es una bendición. Hace algunos años me habían invitado a dar una conferencia y cuando
cuando escuché, yo iba muy contenta. Y antes de que me tocara mi turno para subir a hablar, me dice una señora, se me acerca y me dice una señora, me dice, ¿la puedo abrazar? Y como yo soy tan abrazadora, le digo, sí, 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 y ahí la abracé bien bonito. Y me dice, ¿sabe? Yo la vengo siguiendo siempre. Ay, mija, qué bueno, gracias. Y entonces me quedé realmente sorprendida y me dice, usted no sabe, cada que habla, todo lo que ha pasado dentro de mí. Dejé de ser una mujer permisiva para ser una mujer que pone límites. Dejé de ser una mujer tóxica para mi familia para ser una persona vitamina. Y entonces ella usaba como esos términos que yo en algún momento he utilizado. Y me decía, pero sobre todo le doy pa'lante, porque esa es mi frase, dale pa'lante. Y entonces eso de verdad me dio mucho gusto. Y algunas veces estuve en una radio local durante un tiempo y escuchaba como los taxistas me decían, sí, sí, la señora que habla ahí en el radio, es que ha dicho cosas y bueno, resulta que la señora era yo. Y es bonito ver cómo sin que los demás sepan, nosotros podemos hacer algo. Y hay algo que yo quiero compartirles, que una persona con una actitud positiva tiene que tener como cinco puntos claves. Primero, ser feliz y ver para sí y ver para los demás. Ser humilde, porque una persona que tiene esa humildad reconoce en otros lo que reconoce en sí mismo y no quiere vivirle la vida a los demás. Una persona que tiene esta actitud positiva es una persona que se ama tanto que ese amor se lo lleva a los demás, es decir, tiene una autoestima elevada. Es una persona perseverante, pero sobre todas las cosas, es una gente que ve la vida de una manera diferente. Es decir, busca los para qué de lo que vivió. Entonces, eso te hace salirte del drama que puede haber ahí. Y quiero compartirles también algo que ya no con tanta frecuencia, pero antes me invitaban mucho cuando alguien se estaba muriendo. Yo no soy tanatóloga. Y entonces me decían, llévelo a la luz, doctora, ayúdelo a llegar, ayúdelo a llegar. Y decía yo, pues, ¿qué me ven así como que cara del ángel de la muerte o qué cosa, no? Y me reía hasta que entendí que era una parte de la misión que Dios me había puesto, acompañar al bien morir. Y entonces lo que yo le decía a la gente, yo le preguntaba, a veces conocía a las personas y a veces no. Y le decía, pero ¿cómo era esta persona? ¿Cómo vivía? ¿Qué le gustaba? ¿Qué no le gustaba? Entonces aprendí que una actitud positiva, por eso les decía que no se termina hasta que cierras los ojitos y se deja de funcionar el corazón y el cerebro. Esa actitud positiva es empezar a reconocer lo bueno que tengo. Y cuando yo les hablaba a esas personas que ya estaban muchos en estado inconsciente, al momento de morir, se dibujaba en su rostro este halo de paz. Entonces, una persona con una actitud positiva tiene paz y no necesariamente vive en un jardín sin espinas, porque la vida tiene espinas y tiene florecitas y pasto bonito, tiene de todo. Pero cuando aprendes cómo gestionar y cómo irte llevando ante las olas, entonces las cosas son diferentes. Y qué mejor, como no sabemos cuándo nos vamos a morir, qué mejor que vivirlo a cada momento pensando que este es el más importante. Y entender que nosotros, los que estamos ahora hablando, nosotros tres, y tú, Juan, y tú, Salvador, que estamos en este momento con esta oportunidad, qué tan responsables somos de dejar en los demás una idea que pueda sumar a sus vidas. Y es que también nosotros tenemos que ser congruentemente responsables de que lo que decimos sea creíble. Eso para mí es esta actitud positiva ante los demás. Y que bueno, nada está terminado hasta que se terminó la última posibilidad. Así es que esta es una oportunidad de darle para adelante. Qué bueno y además Dios nos junta, ¿no? Es decir, que efectivamente yo me doy cuenta de que cuando
cuando nos unimos, cuando tenemos esa conversación, que estamos hablando en el mismo idioma, cuando estamos compartiendo en ese mismo idioma, después pues, tenemos como que ese tubito de la felicidad que tenemos ahí al lado del corazón, que es donde está la casa del alma, está lleno, ¿no? Y cuanto más lleno esté, más podemos compartir con los demás, ¿no? De eso se trata. Por eso yo creo que en estos momentos de tanto conflicto a nivel mundial son momentos de unidad, ¿no? Son momentos de compartir, ¿no? Y son momentos de fortalecernos los unos a los otros. Y la forma de fortalecernos es estar unidos, ¿no? Y hablar eso, el mismo idioma que nosotros, que el idioma del amor, pero como dice el programa, espiritualidad tomando tierra, con los pies en la tierra y con esa actitud no bonita, sino con esa actitud real en la cual no solamente nos va a servir a nosotros, sino también que va a servir a los demás. En ello estamos. José Luis, todo este trabajo que hemos estado haciendo esta noche, ¿cómo podemos hacer para que a los demás no se queden aguas de borraja, como dicen por aquí? Es decir, no se quede en qué palabras más bonitas, ha sido maravilloso el programa. ¿Cómo hay que pasar a la acción con todo esto? Pues siendo una persona responsable, siendo una persona auténtica, y cuando tú lo interiorizas y cuando tú meditas el bien que no solamente te estás haciendo a ti mismo, estás haciendo a los demás, tienes que compartirlo. Tienes que compartirlo con una sonrisa auténtica, tienes que compartirlo desde la empatía, desde la asertividad, poniendo mucho amor, poniendo mucho cariño, poniendo mucha paciencia. Como bien dice Rebeca, vamos a meter la pata una, no, 1000 veces, pero como yo le digo también a mis clientes, cáete 7 veces, pero cáete 7 veces y levántate 8, porque ya sabes que cuando existen ganas todo es posible. Es plausible el decir que todo esto es muy bonito. ¿Cómo se demuestra el movimiento? Andando. Esto es lo que tenemos que hacer. Tenemos que salir al mundo y ponerlo en práctica, como ha dicho Salva, con una sonrisa auténtica, no como la de Gioconda, que no sabe si te está vacilando. Si te está sonriendo, se está, ¿sabes? Así es, así es. Eso es lo que yo pienso. Muy bien. Pues querido Salva, para terminar, porque estamos terminando y mi voz no da más de sí. Yo ya tengo más o menos por dónde va el tema, ¿no? Pero bueno. Juan, y así, mira, no hace falta ni que me pregunte. Voy a hacer algo de cierre que está relacionado con lo que se está diciendo ahora, que me encanta que esté siendo el cierre, porque estamos hablando del compartir, estamos hablando de una actitud también para los demás, ¿no? Comencé diciendo lo importante que es vivir desde lo profundo, desde el profundo significado de la vida de cada ser humano, pero no basta eso, porque eso es para dárselo a los demás, realmente es para compartir. Me pasé por el Facebook y vi una persona que a veces las personas hablan desde la desesperación, porque a veces tienes contextos muy difíciles. Esta persona estaba diciendo que, bueno, que el cambio de vida pues también depende de las oportunidades que tenga a nivel familiar, social. Dice esta persona que existen millones y millones de seres humanos que viven en condiciones paupérrimos y que la buena actitud en parte depende del país que vive, de la cultura, y le tengo que dar la razón a esta persona. Es más difícil, es más complicado a veces tener estas situaciones donde hay guerras, donde hay personas huyendo de la miseria. Entonces, claro que hay que entender a estas personas, y precisamente los que tenemos mayores posibilidades tenemos que ser mucho más responsables de que no se den estas situaciones a nivel global. No nos podemos conformar con decir, bueno, voy a tener una actitud positiva porque así qué vida más bonita voy a tener. Si no hay bien común, no hay posibilidad de bien personal. Es decir, si yo no soy auténtico, no puedo hacia afuera darme y ser feliz. Pero si yo no hago feliz a los demás, si yo no no estoy pensando en el bien de todos, en el bien común, de ver al ser humano como humanidad, que estamos compartiendo cosas, pero para el bienestar
Si yo ignoro eso, entonces no va a haber posibilidad de cambio real. Hay personas realmente desesperadas, hay personas pasando hambre, hay guerras y nosotros tenemos que seguir apostando por el bien común y hacer las cosas no solamente pensando en nosotros, de una manera egoísta, que muchas veces el tema del coaching se lo ha considerado egoísta porque estás pensando en ti, en el objetivo, en el resultado. Y hemos de pensar también en qué consecuencias favorables y beneficiosas va a tener lo que hacemos para los demás. ¿Qué estamos dando y qué estamos dejando? Y qué estamos, y si cuando nosotros nos vayamos de este mundo vamos a dejar o no un mundo mejor. Eso yo creo que es muy, muy importante decirlo, ¿verdad? Porque si no, no estaríamos siendo realmente solidarios, responsables, ni siquiera seres humanos. Bueno, muchas gracias, querido Salva. Como siempre, aprendiendo mucho contigo. Rebeca, en el buen sentido de la palabra, porque nunca hay malo, igual que la actitud, ha sido una gran sorpresa y un gran regalo tenerte esta noche con nosotros, ¿no? Cuando una persona científica y espiritual se unen, yo creo que se fortalecen. Y todo lo que nos has dicho esta noche, yo creo que a muchos de nosotros no solamente nos ha servido, sino que has hecho que lo sintamos, ¿no? Las cosas empiezan a tomar vida dentro de nosotros mismos cuando verdaderamente lo sentimos. Pero para terminar, nos gustaría que compartieras algo. Gracias por tus palabras, Juan. Deseo que pronto sanes, muy pronto. Sí. Bueno, yo lo que les puedo invitar es a hacer este viaje de introspección y reconocerse con la conciencia, así como las caricaturas del diablito y el angelito que te están hablando. Todos lo tenemos. Y habrá momentos en los que te dicen, no puedes, y el otro, sí puedes, aviéntate. Pues aprende a escucharte y reconoce los límites y rómpelos. Yo soy irreverente, definitivamente. Entonces depende de cada uno de nosotros romper y ir por más, pero siempre de manera amorosa. No se trata de destruir nuestro cuerpo ni nuestra vida y mucho menos lastimar el alma. Se trata de escucharnos y empezar a ser generosos, pero generosos con nosotros mismos. ¿Cómo? ¿A qué me refiero con eso? El ser generoso contigo significa iniciar por el autocuidado, significa ser generoso con lo que les das a los demás y cómo se los das y cómo te lo estás dando también a ti mismo en este aprender a escucharte, ver que cada situación es una nueva oportunidad porque le das un significado diferente. La gente que habla de que en sus reencarnaciones está buscando porque está buscando ser mejores y mejores, pues eso puede tener mucho bla, bla, bla. Pero ¿qué has hecho con eso? ¿Qué has hecho con ese trabajo personal? ¿Qué has hecho con lo que dices que venías a hacer? Porque nosotros, el alma sí reconoce a qué vino, pero somos muchas veces nosotros los que o nos da flojera o creemos que no podemos porque no creemos en nosotros. Entonces, ocúpate de ti, porque una vez que tú te ocupes de ti, las cosas van a salir cada vez mejores. Y yo creo que ya como para terminar es esta parte de entender que una actitud positiva no solamente nos va a hacer a nosotros estar bien, sino que va a influir en el aspecto laboral, por ejemplo, nos va a permitir que una empresa crezca. ¿Por qué? Porque empezamos a reconocer en los demás las cosas bonitas que tienen. Y de lo que no es tan conveniente, entonces aprendemos a vivir con eso de la gente. No siempre podemos hacernos a un lado de la gente tóxica, ¿qué más quisiéramos? Pero sí podemos hacer que ya no nos afecte. ¿Por qué? Porque estamos tan resguardados con lo que contenemos y con quiénes somos, que a pesar de la gente o a pesar de nosotros, podemos estar cada vez mejor. Entonces esto, amorosamente desde México, este es mi mensaje. Muchas gracias, querida Rebeca. Esperamos que pronto estés otra vez con nosotros, compartiendo toda esa gran sabiduría llevada de la mano del amor. Muchas gracias. Gracias. Querido José Luis, para terminar. Vale, pues dos cositas. Desde la psicología que todos sabemos,
rodéate de personas positivas y serás una persona positiva. Y desde el punto de vista espiritual, lo que antes he comentado del filósofo San Agustín, ama y haz lo que quieras, o lo que quieras bien entendido, evidentemente. Gracias. Dentro de la armonía, el equilibrio y... Exacto. Muy bien. Exacto. Querido Antonio, no sé si querías comentar algo, que sé que estás por ahí con el micro. Bueno, no puedo, Juan, sin querer, el vídeo lo tengo inhabilitado. Y te lo habilito otra vez. Muchas gracias. Ya. Sí, sí. Oye, pues nada, corroboro tus palabras, Juan, en cuanto a Rebeca. Ha sido un auténtico placer que esté siempre aquí. Gracias, Rebeca. Un apapacho para ti, para todas las personas de México. Muchas gracias. José Luis Ripoll, me debes unos churros, o te los debo yo, lo que tú quieras. Es verdad, Antonio, es verdad. ¿Verdad? Me debes unos churros. Salva, gracias como siempre por estar dispuesto a compartir tu sabiduría con las personas que nos siguen. Muchas gracias, Salva. Y tú, querido Juan, mejórate la voz. En ello estoy, Al Yo final quería hacer un comentario, José Luis. Ahora, antes decías de las personas de 70 años. Bueno, ¿tú qué tienes contra las personas de 70 años como yo? A ver, ¿qué tienes contra las 70 años? Porque yo estoy mejor que nunca. Estás estupendo y estás guapísimo, para nada, al revés, todo lo contrario. Bueno. Hay que tener la edad que uno tenga, ¿sabes? Y lo que pasa es que psicológicamente, ¿sabes? De hecho en ciertos estudios es una bendición de ese Dios, de ese ser superior, llámalo como quieras, cuanto más años tengas, es un regalo que ese Dios, ese ser espiritual te da. Entonces te lo digo porque yo que trabajo mucho con gente joven, me he dado cuenta que hay gente joven de verdad que psicológicamente hablando están muertos, están completamente amorfos y sin embargo te encuentras con personas de cierta edad que a mí me da cierta envidia, si lo puedo decir. Lo digo en serio, entonces, hay personas con 70 años, con 75, y digo, joder, yo de mayo quiero ser como tú, es un chaval. Eso es lo que decía. Antonio, que nos queremos un montón, ya sabes tú. Es un chaval. En cuanto a la actitud, yo he de deciros que en mi mail personal es los milagros son posibles 67. Es decir, creo que ya intento hablar en positivo con la actitud positiva. Así que muchas gracias. Bueno, bien, y mañana tenemos fortalecimiento del aura y sanaciones energéticas. Mañana un espacio especial siempre. Ya sabéis, para las personas que se han incorporado por primera vez, que este espacio se emite de lunes a jueves, siempre con ponentes y temas diferentes. Así que os esperamos si así lo consideran. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Bendiciones. Muy bien. Cuídate, Juan. Y solamente comunicaros que todavía quedan plazas para el domingo, tanto online como presencial, para esa jornada de talleres con Michael Norris, la estrella de la vida. Aún quedan plazas, solamente mandarnos un email a paramarescuela@gmail.com, que lo tengo aquí arriba, y os atenderemos amorosamente. Así que, querida Rebeca, muchas gracias. José Luis, gracias. Salva, gracias. Antonio, gracias. Gracias a todos por estar ahí y a seguir disfrutando de la vida, que es una gran oportunidad. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias. Bendiciones siempre. Siempre. Igualmente. Hasta luego. Adiós. Adiós.